estábamos viendo el día de ayer el tema de la objetividad dentro de la sociología y estábamos enumerando algunos criterios de objetividad. Nos quedamos hablando un poquito de las falacias, por ahí nos quedamos hablando de las falacias. Ya voy a volver un poquito a las falacias para poner otra serie de ejemplos, ¿verdad? A los cuales hay que tener cuidado, sobre todo hoy en día porque hay demasiada manipulación ideológica, ¿verdad? Y si vamos a intentar interpretar socialmente, dime, Keren, ¿Cuál es la contraseña, Alex? no hay Perdón. contraseña. No hay contraseña, solo coloquen presente y guardar. Ok. Pues les decía que como hay mucha ideología ahí, ¿verdad? Predominando en las redes sociales y todo esto, si queremos hacer una evaluación crítica de lo que está pasando en la sociedad, tenemos que intentar descubrir cuáles son estas ideologías, porque algunas de ellas podrían tener, digamos, ciertos elementos de verdad, pero también podrían tener bastante de subjetivo, ¿verdad? Y hay que aprender a ver esta parte también. Ya volveré un poquito más a lo de las falacias para que veamos algunos ejemplos con una infografía que conseguí, que es muy popular, esa infografía, para hacer alusión a algunas que son importantes con respecto a lo que está pasando en este país. Eh, los postulados de verdad en el hecho de demostración, claramente, como la ciencia de la sociología, va a recabar datos, va a sacar obviamente estudios de investigación, ¿verdad? Va a ser investigación de campo. Que resulte de esa investigación como datos objetivos, pues eso se maneja como verdad y que servirá obviamente para mantener cierta objetividad en el análisis. Entonces, claramente, lo que produzca el método científico aplicado a la sociología también es importante como criterio de objetividad. Bien, sobre el tema de este criterio de objetividad llamado principio de realidad en psicología. El principio se basa en esta frase. Dice el principio, la realización inmediata de todos los apetitos del ser humano haría imposible la vida del sujeto. Y yo le agregaría una letra S. Haría imposible la vida de los sujetos. ¿Por qué? Supongan que de repente no hubiese control en nosotros por medio de la ética, de la moral. ¿Qué pasaría si todo el mundo le diera rienda suelta a los apetitos como hoy en día parece que se está generando? Porque estamos viendo gente que le está dando rienda suelta a los apetitos como no tiene idea. Y no me refiero al comer, me refiero al placer, al poder, a la corrupción, al tener, a la manipulación, a todo esto. La gente ya no está teniendo criterio de objetividad en este sentido. Ha perdido todo y le está dando rienda suelta a todo su hedonismo, a todo su placer, al afán de la fama, al afán del poder, al afán de la lujuria, al afán del placer, a todo esto, ¿verdad? Bueno, esos cuatro caminos que ya habíamos visto en filosofía como los cuatro caminos falsos de la felicidad, ¿verdad? Poder, fama, riqueza y placer. Entonces, cuidado, porque claramente estamos perdiendo los estribos. Y este principio se basa en hacernos ver lo peligroso que es. ¿Verdad? Claramente, las guerras se han desarrollado por la falta de control del apetito de los seres humanos. La voracidad de hermanos contra hermanos, ciudadanos contra ciudadanos, pueblos contra pueblos, nación contra nación. La criminalidad ha ido en aumento. ¿Verdad? Aquí cometen crímenes por cualquier cosa, hasta por lo más absurdo, como quitarle un celular a la gente cuando hay cantidad de celulares a la venta. Es cantidad de celulares baratísimos, pero la gente sigue afanándose por este tipo de circunstancias. O el hecho también incluso de la corrupción política, ¿verdad? Hemos visto que ya no hay manera de decir este político es bueno, ¿verdad? Sospechamos de todos hoy en día. Ya ni siquiera respetamos la figura de los políticos porque sospechamos de todos, porque desgraciadamente la historia nos ha ido enseñando lo que ha pasado últimamente. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Perdón, entré un poco tarde. No sé si la palabra, ¿cuál era? No hay palabras, solo hay que poner presente y guardar. Ok, gracias. Entonces, revisando un poquito este principio de psicología, veamos lo siguiente. Dice el principio, consiste en posponer o sustituir los apetitos en función de la presión de la realidad. Yo sé que para poder tener, digamos, una buena circulación en la carretera, tengo que respetar las señales de circulación. Yo sé que para poder de repente que me atiendan adecuadamente en el banco, tengo que respetar la fila, porque si no genero conflictos y esos conflictos van a imposibilitar que me den el servicio más rápido. En todo el relajo que hago, digamos, de chocar con un auto, no llego a mi lugar. En todo el relajo que hago de pasarme de la fila, arruino toda la armonía y no me van a servir pronto tampoco en el servicio que yo quiero obtener. Por lo cual, tenemos que aprender a controlar esos apetitos, esos deseos, con la finalidad de supervivir, con la finalidad de mantenernos. Este tipo de principio nos ayuda a decirnos hay que utilizar las herramientas que tenemos
dentro de la misma psique para poder controlar todos esos apetitos, porque no podemos vivir con rienda suelta, no somos animales, somos personas racionales y por tanto tenemos que aprender a controlarlo. Para ello necesita la persona, ¿verdad?, de estos procesos secundarios que nos permite la psique, que nos permite ayudarnos a anticipar incluso antes de que ocurran los hechos, como la memoria, recordar lo que ha pasado con otra gente, lo mal que le fue si fue corrupto, lo mal que le fue si fue asesino, lo mal que le fue si fue arrestado por tal situación. Esa memoria del pasado, de lo que otros han hecho y no les fue bien, nos puede servir para detenernos. El razonamiento, en proceso que se me presenta una novedad, como de repente nunca me habían sobornado y de pronto me cae un soborno, entonces ¿cómo voy a reaccionar? ¿Verdad? Además del lenguaje, el recto lenguaje, para mantener las relaciones adecuadas, armoniosas y que realmente todo pueda funcionar, ¿verdad? Es lo que principalmente a veces falla en los equipos de trabajo, desde la empresa, el colegio, ¿verdad? En la industria, cuando la gente no se sabe poner de acuerdo, no sabe comunicarse adecuadamente. Por eso es que algunos debates se vuelven infructuosos en las redes sociales, porque la gente no sabe comunicar adecuadamente lo que piensa y cree que ofender al otro es ganar el debate, ¿verdad? Que eso es lo peor, es la falacia ad hominem que mencionábamos el día de ayer. Nos permiten estos procesos secundarios, ¿verdad? Hacer contacto con lo real, darme cuenta de que sí, por muy bonito que me pinte el paisaje con el soborno, pero la realidad va a ser que si me descubren va a pasar esto y esto. Mantengo entonces los pies sobre la tierra y digo, no me voy a dejar vencer por esta situación. Descubrir los mecanismos, ver la astucia que hay detrás de quien pretende obviamente ponerse sobre mí, aprovechando quizá mi inocencia o mi ingenuidad para intentar quizá hacerme partícipe de su red de corrupción. Descubrir los mecanismos también de la gente que intenta hacer este tipo de cosas cotidianamente y no dejarnos vencer, mantenernos firmes, ¿verdad? Regidos por la ley, regidos por la ética, regidos por la moral. Y descubrir las relaciones causales, ¿verdad? Saber cuáles son mis límites, cómo yo debo, si soy, digamos, médico, enfrentarme a mis pacientes, si soy alguien que trabaja para una empresa, cómo tratar al cliente. Es decir, para todo tiene que haber cierta medida. Entonces, el principio de realidad psicología nos dice esto. No nos dejemos llevar por los apetitos para mantener los pies sobre la tierra y no dejarnos ilusionar por el placer, ¿verdad? Toda esta fantasía que a veces se genera alrededor del tener, del poseer, del poder o del placer. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener al momento de actuar también en sociedad, ¿verdad? Y es importante ese criterio, creo que es uno de los criterios importantísimos que se están olvidando, ¿verdad? No, nos cuesta, nos estamos pareciendo a los niños de 3 años. ¿Saben cuál es el problema de los niños de 3 años? Que los niños de los 3 años aproximadamente, en esa etapa de desarrollo, no pueden prever la segunda o tercera causal, es decir, solo pueden medir los actos en función de la primera causa. Ve, digamos, por decir algo, una madre puso un frasco de dulces en un mueble donde hay más cosas que se pueden quebrar, platos, vasos, copas, y el niño lo único que piensa es, quiero dulce. La primera consecuencia de acercarse al jarrón es poder obtener los dulces, pero el niño de esa edad no puede saber si va a quebrar algo más, no puede anticiparse, por lo cual también en ese sentido pareciera que la humanidad está comportándose así hoy en día. Pareciera que los chicos, los jóvenes, adolescentes, no se dan cuenta de la consecuencia segunda, tercera, cuarta, como que les cuesta entender lo que va a venir después, ¿verdad? No, para ellos lo que importa es lo inmediato, lo que importa es el placer momentáneo, ¿verdad? Salen de la fiesta, tener relaciones y no se olvidaron que iban a aparecer hijos, se olvidaron que podían obtener enfermedades venéreas, se olvidaron de que podían obviamente morir, ¿verdad? Por la situación, porque no saben, pareciera que se comportan como niños, como que la etapa del desarrollo no pasó por ellos. Y eso es un tema tremendo, una inmadurez social tremenda de parte de jóvenes a alto nivel de altura, ¿verdad? Estamos hablando de adolescentes en adelante, gente que incluso adulta, que no logra medir las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Ahí tienen un montón de políticos extraditados de este país, porque a pesar de saber cuáles son las consecuencias del narcotráfico bajo la vigilancia de Estados Unidos, les valió, ¿verdad? Creían ser intocables, que nunca los iban a investigar, que Estados Unidos no iba a poner los ojos sobre ellos, ¿verdad? Y endiosados en su poder y en su egolatría, ¿verdad? De pronto arrestados, de pronto ridiculizados, ¿verdad? Llevados en cadenas para Estados Unidos. Todo porque pareciera que perdieron la capacidad de juzgar la realidad de los hechos, de lo que va a pasar más adelante, de medir la última consecuencia del acto. Les falta conciencia. Y así como ellos, aún siendo gente educada, yendo a universidades y todo, ¿verdad? Aún cuando la gente pasa por universidades, pareciera que no se da cuenta de esto.
pareciera que no se da cuenta del daño que están generando a otros y a sí mismos, ¿verdad? Entonces, esta es la situación tremenda que el principio de realidad nos intenta hacer ver. Hay que retomar las riendas de la vida como tiene que ser. La moralidad y la ética que se están enseñando desde la escuela no son de por gusto, es para alcanzarnos la felicidad, la armonía social necesaria para que todos seamos felices y prósperos. Pero a esta gente se le olvida, en su mezquindad, en su avaricia, en su ambición, se les olvida por completo las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Y ahí les toca aquí ir a hacer ridículo porque no les queda de otra, ¿verdad? Y así hay muchos todavía en Honduras actuando como que fueran niños, ¿verdad? Que no saben medir consecuencias. Hasta que llega de pronto alguien que sí les pone en su lugar, como tiene que ser. Hacer más, este criterio también nos permite hacer más efectivas nuestras acciones y menos peligroso también el deseo, ¿verdad? Nos evita problemas a futuro. Les cuento algo que a mí me sucedió, que tuve que tomar una determinación para evitar problemas a nivel familiar. Eh, no le digo de dónde, solo les diré que aquí por esta zona occidental me contactó alguien, como sabe que está estudiando para sistemas, para hacer un sistema de cobro de agua potable para una municipalidad. Lo estaba haciendo, casi lo termino, ya estaba con el proceso de facturación, pero la persona que me contactó averigüé de dónde era y me dijo es de tal lugar. Ay, solo supe del lugar donde venía y dije yo, es que ya se me hacía raro este sistema. Digo, este sistema, quien lo cobra es el Estado, no tiene por qué cobrarlo la municipalidad de esta manera, o sea, de manera total, o sea, que lo que querían era independizar esa alcaldía del Estado, volverse prácticamente absolutos en el cobro de las aguas y de todos los impuestos. Entonces, cuando supe esto, dije yo, esto huele raro. Empecé a investigar quién es el alcalde, quién es la persona que están ahí de frente. Y cuando me doy cuenta, pues hay gente metida en negocios sucios, ¿verdad? Gente ligada al narcotráfico. Y dije yo, no. Entonces, a toda costa le hice ver a la persona, lo siento, pero se me dañó el sistema. Le puse mil excusas. Le tuve que mentir para salirme de esa circunstancia porque realmente sabía que si yo me dedicaba a esa parte, a hacerle estos software a esta gente, ya me estaban hablando de que me iban a dar motocicleta o automóvil para ir a supervisar y darle mantenimiento al sistema, que iba a tener salario y todo, pero cuando descubrí quiénes estaban detrás, dije yo, no, esto me huele sucio y no me quiero meter en eso. Entonces puse mil excusas, le dije, se me arruinó el sistema, no puedo recuperar nada de lo que hice, así que lo siento, busque mejor a otra persona porque ya no tengo el tiempo para volver a comenzar, le dije, y así cerré tranquilamente, me libré de problemas. Tiempo después me di cuenta que a ese señor se lo llevaron del país extraditado, ¿verdad? Entonces, ojo, ojo, no vayan a vender su dignidad, no vayan a vender el respeto de su profesión solo por ir tras lo que suena bonito y ¿cómo se llama? Redituable, ¿verdad? Que va a dar ganancia. Hay gente que se deja convencer, ay, mira tu oportunidad de oro porque te voy a pagar tanto y se meten a una línea de corrupción o de mafia dentro incluso del gobierno, ¿verdad? Y creen que están siendo bendecidos por Dios con esto, cuando lo que están haciendo es sirviendo, ¿verdad? A gente corrupta que les va a pagar bien, porque los corruptos de este mundo pagan bien. Eso no cabe la menor duda. Pero triste es que cuando ellos caigan, caerán también los que le estuvieron colaborando y ayudando. Por eso hay que tener mejor la dignidad de decir, no me meto en ese mundo, trabajo dignamente, con gente que es seria, con gente que realmente sé que anda bien por la vida y anda trabajando tranquilamente. Entonces tengan ese cuidado, ¿verdad? A ustedes les van a llegar seguramente muchísimas ofertas de trabajo, muchísimas oportunidades de proyectos, pero averigüen antes con quién se van a meter, porque después van a terminar ahí seguramente acusados de lavado de activos o un montón de cosas, ¿verdad? Entonces cuidado con toda esa situación. Les digo porque ya no ha pasado una, sino muchas veces. En este país está lleno de corrupción. Es importante mantenernos mejor en el ámbito de la ética lo más que podemos, ¿verdad? Ser muy prudentes antes de meternos en sistemas así. Hay que tener mucho cuidado porque aquí, miren, en este país hay demasiada suciedad en este sentido, ¿verdad? Incluso en empresas privadas, no solamente los estados, las instituciones públicas del Estado, también en las empresas privadas. Entonces, mucho cuidado con lo que pasa a nivel de su sistema laboral. Las falacias. Miren, aquí está esta infografía, se las dejo ahí en la diapositiva para que las puedan ver así de cerca. Se puede leer un poquitito. Si la acercan en la pantalla se logra leer. Pero así, en general, quiero explicar algunas de ellas, además de las que ya mencioné el día de ayer, ¿verdad? Eh, Ayer hablé del hombre de paz, hablé del ad hominem,
es ataque personal. Hablé también del populista, que apelar al pueblo. Hablé de apelar a la autoridad o a Berecundian el día de ayer, la misma de Berecundian. Hay otras aquí que son interesantes, como por la falsa causa y falsa prueba, también la mencioné el día de ayer, pero hay otras importantes, como la del alegato especial, ¿verdad? Esa la ocupan mucho los políticos. De hecho, uno de los políticos que más lo ocupa a nivel americano es López Obrador. Recuerdo a un periodista que interpela al presidente y le dice, señor presidente, estamos un poco cansados de la situación de inseguridad que hay allá creo que en Ciudad Juárez, era el problema. Entonces le dice, ¿qué respuesta nos va a dar el gobierno? Porque hasta ahorita no hemos visto que haya hecho algo. Y el presidente le dice, sí hemos hecho algo, le dice. ¿Y qué ha hecho? Le pregunta el periodista. Un poco nervioso él porque sabe con quién está hablando. ¿Verdad? Con un hombre que parece ser un anciano venerable, pero no sabemos qué puede haber detrás de él. ¿Verdad? De quiénes pueden estar detrás de él para defenderlo y de lo que son capaces de hacer para defender su honor, por así decirlo. Entonces, con un poco de temblorosa la voz, sigue interpelando al presidente. Y llega un punto el presidente que le dice, no, no voy a permitir que venga a mentir acá. Usted tiene sus datos, pero no maneja los datos que yo manejo. O sea, prácticamente ahí le está diciendo, cállese porque yo soy el que sé y usted es el que no sabe. ¿Verdad? Le dice, esa es la que llamamos alegato especial. Cuando yo, en vez de acallar al argumento presentando las contrapruebas, ¿verdad? Le digo que mejor guarde silencio porque él no conoce bien lo que supuestamente yo manejo mejor, ¿verdad? Cuando el periodista demostró muchísima prudencia, respeto, se fue a la yugular directamente con lo que está pasando en el problema de inseguridad. Le dijo, pero es que usted llega de visita de vez en cuando y yo me quedo a vivir ahí, en Juárez, y vemos todo lo que pasa. Vemos a los convoy pasar de los narcotraficantes y el gobierno como que no pasa nada. ¿Verdad? Nosotros sí lo vemos todos los días y es un problema de inseguridad tremendo. Entonces, claramente el periodista habla de lo que vive todos los días, el presidente habla de lo que ve de vez en cuando. Así que el que debería de guardar silencio, en ese caso es el presidente, porque el que está viviendo el fenómeno es el que maneja realmente la situación, el periodista es el que maneja la realidad de esta ciudad, porque es el que vive el día a día. Y el presidente llega cuando le tienen todo listo, ¿verdad? Todo maquillado y preparado, como que nada pasa. Y le hacen creer que Juárez está en gran crecimiento económico y que todo el mundo está bien. Porque eso es lo que hacen con los presidentes. Los políticos de turno, ¿verdad? Llevan al presidente o a la presidenta a las localidades para engañarle y decirle todo está marchando bien. Vamos haciendo todo bien, ¿verdad? Como pasaba con Orlando, como pasaba con Mercelaya y como seguirá pasando con Doña Xiomara. Porque eso es lo que hacen los políticos de turno en las diferentes localidades. Pintarle de mil colores y de cosas maravillosas las alcaldías, gobernaciones y diputaciones, ¿verdad? Como que todo está marchando en orden, ¿verdad? Pero a la hora del té, el pueblo sigue sufriendo. Y el político cree que ya fuimos a ver, ya estuve ahí, ya me di cuenta que la gente está feliz, porque todo el mundo aplaudiendo y con cuenta me recibieron. Sí, qué bonito cómo lo reciben maquillándole la realidad, pero la realidad objetiva y lo que hacen los sociólogos es pintar con incluso datos fuertes, datos crudos, la realidad que está ocurriendo, que eso es lo importante. Por eso la falacia se debe vencer con la evidencia, la falacia se debe vencer con los datos objetivos, la falacia se debe vencer la verdad. Entonces es importante desenmascarar todo esto. Otra falacia interesante por aquí que de repente vamos a ver muy a menudo en este país, creo que es la de, creo que es la de pendiente resbaladiza o la pendiente resbalosa. Esa actitud de los políticos, de decir, es que si usted vota por la oposición y no vota por nosotros, ¿verdad? Vendrán desgracias para el país. O sea, nosotros somos la solución. Y si no vota por nosotros, lo que va a venir es desgracia tras desgracia tras desgracia a este país. ¿Verdad? O sea, la causa del por qué va a sufrir usted es porque no votó por nosotros. Es una forma de convencer a la gente, ¿verdad? De hacerle ver toda una bola de nieve, ¿verdad? Que viene en camino si no hace lo que yo le digo. Es una forma de atemorizar a la masa. ¿Verdad? Y que los políticos a menudo lo suelen utilizar para lograr sus objetivos. Bien, ahí les voy a dejar yo en la diapositiva esta infografía para que vean las demás. Y aunque ya lo había compartido en filosofía, les voy a regalar también las mismas diapositivas que di en filosofía sobre las otras falacias, con ejemplos incluso de Honduras, eh, de lo que comúnmente, los argumentos que solemos escuchar acá muy a menudo, para que sirvan de ejemplo, ¿verdad? Y entender más rápido cada falacia. Es importante que las puedan revisar, no vienen en examen, pero para la vida, para que realmente como personas que son formadas en academia, en universidad,
no vayan a caer en las trampas de estas falacias. Entonces, la mejor manera es siquiera leer los ejemplos para identificar y cuando alguien utilice ese ejemplo, recordar más o menos qué falacia es la que está utilizando conmigo, ¿verdad? O con el grupo, o con el municipio, para intentar también ser portadores de la verdad y hacer ver por qué el argumento es falaz y cómo se puede demostrar que es un argumento falaz. Bien, prosiguiendo. Además, los criterios de verdad ética. Hay muchos criterios dentro de la verdad ética. El primero es la sensibilidad. La sensibilidad ética que está dada como un elemento natural, ¿verdad? Esa empatía que a veces sentimos ante el dolor ajeno. La empatía, al ver que sufre el anciano, que sufre el niño, que sufre el huérfano, la viuda, que sufre el preso político injusto, ¿verdad? Esa empatía, que es sensibilidad ética, debe permanecer viva para que realmente nos haga atender obviamente a los problemas con mayor conciencia. Pero también, si no hay empatía, también se puede desarrollar todo un proceso de deliberación moral que está basado en diferentes tipos de juicio. Por ejemplo, el juicio, aquí están los juicios al final, la deliberación moral que va a hacerse a partir de diferentes ejercicios donde yo delibero a partir de estos 6 parámetros que aparecen acá, ¿verdad? Puedo hacer deliberación moral o juicio moral a través de el placer, de repente, que veo que hay gente que está sufriendo y no está viviendo feliz, es decir, no tiene una vida placentera, una vida digna, ¿verdad? Y por tanto, eso me mueve a mí a buscar la justicia. También el juicio moral basado en la autonomía, se le están respetando sus derechos, se le está respetando su dignidad de persona. Entonces, al no tener autonomía, también me puedo volver partícipe de la búsqueda, ¿verdad?, de una solución al problema. El tema del convencionalismo, ¿verdad? Que no están respetando las libertades incluso de grupo. Cuando quieren mandar a callar a los periodistas o quieren mandar a callar a las instituciones que analizan la situación del Estado o de repente quieren mandar a callar a aquel religioso que habla de manera casi profética, digamos, en función de la sociedad y que lo mandan a callar, incluso a encarcelar o hasta matar. Entonces, ese convencionalismo también que a veces es violentado. La heteronomía es otro juicio también moral que nos va a ayudar en esta deliberación moral y que nos debe de llevar a la acción moral, que es el tercer paso de este mecanismo de acción que tenemos a nivel de la ética, que es cuando analizo yo, bueno, hay leyes que hemos acordado, leyes que se supone sirven para la armonía. Cuando alguien las incumple, desarmoniza y por tanto genera caos. Y eso genera problemas sociales que pueden traer en detrimento la infelicidad de muchos. Por lo cual tenemos que procurar, ¿verdad?, con la ética defender el derecho, la ley, ¿verdad? Y no con una actitud leguleya o rubricista, sino con una actitud consciente de la importancia que tiene. La persona que maneja esta actitud alcanza un carácter, es decir, aprende las normas y vuelve de las normas sus hábitos, ¿verdad? Esa persona es la que pasa al siguiente nivel, que es una persona de carácter, que sabe lo que tiene que hacer, ya no porque lo obligue la heteronomía, es decir, no lo obliga el derecho, no lo obliga la ley, sino que está consciente de que esa ley es necesaria y por tanto la va a cumplir, ¿verdad? Eso es una persona de carácter. Pero además hay un siguiente nivel, que es el nivel más elevado de ética, que es el carácter trascendente, donde la persona aprende a actuar conforme al servicio de la sociedad, ya ni siquiera convencido de que la ley debe obligarle a actuar, sino que incluso sus acciones son superiores a las de la ley. ¿En qué sentido? Bueno, que de repente si yo veo que una ley es injusta, aun cuando un organismo del Estado haya impulsado una ley, si sé que la ley incumple con el principio de justicia, sé que esa ley no es legítima. Es decir, parece una gran contradicción, pero como decía este famoso experto en leyes, que es el famoso Montesquieu, ¿verdad? Una ley no es justa por ser ley, sino que es ley por ser justa. Es decir, si la ley no tiene justicia como fundamento, no puede ser respetada como tal, ¿verdad? Y esa es la actitud que tiene la persona de carácter trascendente, que dice, yo no voy a obedecer esta ley porque esta ley me está obligando a matar a gente inocente, o me está obligando de repente a hacer algo corrupto, ¿verdad? Si trabajo en una empresa, incluso, no voy a actuar de esta manera como me manda mi gerente si sé que está incumpliendo con un principio moral, si sé que rompe con la solidaridad, si sé que rompe con la verdad, si sé que rompe con la justicia, si sé que rompe con la dignidad humana, ¿verdad? Todos estos principios que comúnmente sostenemos como inviolables, si una ley irrumpe estos o viola estos principios, no puede ser considerada ley. Por tanto, ahí tengo que ser más trascendente. Mi carácter tiene que estar por encima de la moralidad definida por un organismo.
que es lo que comúnmente hicieron algunos alemanes, aún en una época tan difícil como Alemania nazi, que aún con lo que Hitler ordenaba, ellos siguieron su propia objeción de conciencia, ¿verdad? Y lejos de la ley, disfrazaron obviamente lo que intentaban hacer supuestamente para cumplir con la ley, pero lo disfrazaron haciendo otras cosas para liberar a gente inocente, más bien de sufrir. Como pasó con el famoso Oscar Schindler, ¿verdad? Que disfrazó de empresa y de industria, ¿verdad? El llevarse un montón de judíos, de mantenerlos trabajando supuestamente forzadamente, pero claramente con mucha dignidad, mucha más dignidad que el resto de nazis, tratando de hacer las cosas conforme a lo que decía la ley, aprovechándose un poquito de lo que decía la ley, y logró salvar muchas vidas de gente inocente, que no se fueron a campos de concentración, sino que pudieron salir ilesos, quedaron como sobrevivientes durante la Segunda Guerra Mundial estos judíos. Y ahora todo el mundo le agradece a este alemán porque con su objeción de conciencia hizo algo contrario a lo que la ley mandaba en ese momento, ¿verdad? En este momento. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, cuando había el tema de las guerrillas, la famosa homilía de Monseñor Romero, que le manda a decir a los soldados que los soldados no pueden seguir una orden que manda a matar a sus propios hermanos. No está obligado a seguir una orden que manda contradecir incluso la ley de Dios de no matarás. Entonces prácticamente dice a los soldados que ellos tienen que tomar una determinación. No pueden ser tan ciegos y mecánicos de seguir la orden contra el pueblo que juraron prometer, juraron, perdón, defender. Entonces, esta cuestión de conciencia, si alguien la logra defender, es una persona con un carácter trascendental superior, ¿verdad? Muy poca gente ha logrado tener este nivel de valentía. Hay que saber que también quien quiera vivir con este carácter trascendente en medio de la sociedad, tarde o temprano, si el régimen persiste y lo investigan a uno y lo persiguen, podría terminar uno de preso político o podría terminar incluso asesinado. Pero es un riesgo que hay que tomar por ser quizá la persona más recta dentro de un sistema político o social. Por eso les digo, no cualquiera está capacitado de seguir esto, ¿verdad? De seguir su gestión de conciencia como debe ser, pero es un llamado que se hace desde la ética e incluso desde la religión, ¿verdad? A tener esa valentía de no seguir las órdenes de un régimen injusto, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se predica a veces incluso en las iglesias. Y los principios generales de la ética, que para que tengamos claro cuáles son, tengo la lista a continuación para que la leamos rápidamente, aunque ustedes van a llevar ética profesional y ahí los van a tener que analizar uno por uno, van a tener que ver en qué consiste, ¿verdad? Y qué implica, pero aquí por lo menos recordarlos o refrescarlos o anticiparlos si es que no han llevado ética. Creo que la mayoría no ha llevado ética, así que por lo menos servirá para anticipar esto que verán más adelante. Los principios éticos, lo más generales, son los siguientes. El principio de humanización. El ser humano es humano, ¿verdad? Y cada vez debe ser más humano. Es decir, debe protegerse este desarrollo, ¿verdad? Desde el vientre materno, desde la concepción hasta su muerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ese proceso de desarrollo debe ser respetado en todas sus etapas, ¿verdad? Por eso es que la persona que tiene alta ética, no está a favor del aborto, ni tampoco a favor de la eutanasia, porque hay que respetar al que está en desarrollo en el vientre materno y al que está a punto de irse también, que aunque esté en lecho de muerte, ¿verdad? Deben tener dignidad y respeto, ¿verdad? Sin caer en esta actitud de quitarles y usurparles la vida como si tuviéramos la autoridad sobre ellos. El segundo principio es la autonomía, respetar la autodeterminación, que una vez que es una persona independiente, digamos fuera ya del vientre materno, tiene el derecho de ser quien realmente quiere ser. No tiene por qué haber influencia. Y miren lo que está pasando hoy en día. Hoy en día mucha gente está influenciando a los niños para que sean lo que no son, ¿verdad? En las escuelas, en los kinders, en los colegios. Están entrando procesos educativos que están manipulando, adoctrinando al chico para que sea quien no es. Y me refiero específicamente a esta ideología de género, que no está respetando la autodeterminación. Hace poco miraba una publicidad aquí en Honduras, porque aquí ya está el colectivo trabajando arduamente todos los días, compartiendo la idea de que hay que procurar que todos los niños se sientan protegidos en su proceso de orientación sexual. Y les digo, por favor, dejen la orientación sexual para los adultos, dejen en paz a los niños. La gente debe manejar su orientación sexual cuando ya esté lista para una sexualidad. Los niños todavía no están listos para una sexualidad. Déjenlos en paz. Que sean ellos quienes decidan quiénes quieren ser. Dejen para mayores de 18 años empezar a determinar quiénes quieren ser.
Pero esta manipulación en las escuelas y colegios y en las redes sociales para dirigir, en vez de darle libertad de orientación sexual a los niños, les están orientando sexualmente a los niños. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, es una cuestión absurda, ¿verdad? Que irrespeta este principio de autonomía, ¿verdad? Al niño no tengo por qué decirle, usted tiene que probarse el pintalabio para ver cómo se siente. Eso ya no es respetar la autodeterminación. Eso es más bien determinar al niño, es determinar su comportamiento. Es que te vamos a probar la falda a ver cómo te sientes, como hacen en las escuelas de Argentina, o allá en Chile, o allá en España, que han hecho experimentos así, estas maestras medio desquiciadas, ¿verdad? Determinando a los niños, vistiéndolos como niñas, que los visten de princesitas, le ponen tiaras, le pintan los labios, que ya lo hemos visto. Esto es una locura tremenda, que rompe contra toda objetividad y ética, que demuestra que esta gente está cucu, ¿verdad? Que no sabe respetar ni siquiera lo más mínimo de la ética como el principio de autonomía. La dignidad, ¿verdad? Los seres tienen valor desde que están formándose en el seno materno hasta el final de sus días. Incluso somos tan éticos a veces los seres humanos que respetamos hasta el cadáver, respetamos a quien ya se fue, su cuerpo, su samenta, se le trata con respeto, se exhuman los cuerpos con respeto para llevarlos a otra tumba con respeto, ¿verdad? Cuando hay verdadera ética, ¿verdad? Cuando no hay ética, no vale. De hecho, pasó en México un caso donde un sepulturero que allá ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman a los sepultureros allá? O los que hacen exhumaciones, que son gente que se dedica a esto, que ya tienen experiencia en esto, le llaman, tiene que ver con flaco, con flaca o seca, zacateca, así le llaman. Le llaman zacatecas, ¿verdad? A los que sacan las calaveras de las tumbas para exhumarlas y moverlas del lugar. Pues a un señor que sacó una señora que le exhumaron, ¿verdad? Agarró la osamenta de la mujer que no tiene ataúd ya, ¿verdad? La agarró ahí frente a los familiares y como quería meterle en un agujero más pequeño, le hizo ¡plaj! Le hizo así. Y quiso como cortar, quebrarlo como que fuera, como se llama, una rama seca. Agarró el cadáver así, sin respeto, frente a la gente doliente, que miraba el cadáver de su abuelita, al cadáver de su mamá, y a esta persona le valió, ¿verdad? Y se llenó en las redes sociales de críticas a él, porque obviamente es una persona un poco formada, ¿verdad? Hay que entender también de quién proviene el comportamiento y aprender a perdonarle cuando realmente no ha sido formado. Pero claramente hay que hacerle ver que no es la manera más apropiada de tratar a alguien cuando hay familia todavía doliente, ¿verdad? Pero así como pasa con esta gente que no ha tenido la formación, ¿verdad? Lo triste es que hay gente que aún formada también tiene esa actitud antiética, que no respeta ni siquiera la memoria de la gente que está difunta. Eh, Mejor dicho, los cadáveres de las personas que obviamente vivieron entre nosotros. Qué importante es entonces hacer una lectura de la ética, porque se está perdiendo hoy en día. Miren a qué grado. Recuerdo un programa de televisión interesante llamado Shark Tanks, donde una chica llegó con un negociazo, ¿verdad? La venta de tareas. O sea que a ella la contactaban, Home Dealer se llama la empresa de ella. Home Dealer, como que fuera un dealer de drogas, pero en vez de drogas vende tareas, ¿verdad? Que llega la persona y dice, mira que tengo tarea de química, hazme la tarea y yo te pago. Y ese era el negocio que ella llevó a Shark Tank. Se hizo popular ese caso y se hizo viral. Y al final me encantó lo que le dijo uno de los Shark Tanks. Le dijo Rodrigo, ¿verdad? El famoso dueño de la empresa Sanborns. Le dijo, te urge, pero te pido un favor, urgentemente busca un libro de ética. Le dijo, búscate un libro de ética. Te urge leer un libro de estos. Porque parecía que no te das cuenta de lo que has venido a proponer acá. Qué increíble que haya gente así. Gente que lo único que busca es la ambición del dinero sin importarle la ética. Y eso abunda. Y miren, esta falta de ética es la que nos lleva a grandes problemas sociales. Le hizo ver incluso Arturo en ese programa el daño que está provocando en la cultura. Porque está provocando que la gente más haragana escale y llega obviamente a puestos incluso de gobierno con esa actitud de viveza, ¿verdad? De esta viveza criolla, característica del latinoamericano, que escale a puestos de gobierno para que sigan haciendo corrupción igual como lo hicieron en el colegio. Está más bien facilitando a la gente, que la gente mediocre, que la gente incluso tonta, suba obviamente en los sistemas educativos a puestos incluso hasta de gobierno. Eso es peligrosísimo en un sistema como el nuestro, ¿verdad? Y sin embargo hemos tenido gente así, gente que solo quizá pasó chepeando y así lograron escalar y llegaron hasta los puestos de gobierno y siguen haciendo trampa, aún con los procesos de gobierno.
El principio de igualdad, el hombre y la mujer, ¿verdad? Tienen la misma dignidad, pero también hay que considerar la igualdad de las personas sanas y las personas con condiciones médicas, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan también la gente con ciertas condiciones médicas, que las personas sin algún miembro, las personas con un síndrome, las personas con una deficiencia quizá de ceguera o de habla, deben tener también oportunidades de igualdad. El principio de no maleficencia se basa en el principio hipocrático de no haré ningún mal a nadie, ¿verdad? Que aparece en el juramento hipocrático, el juramento Hipócrates. Importante es el principio también, sobre todo hoy en día cuando los médicos están olvidando esto. Qué triste que los médicos estén olvidando su deber social, de procurar la salud. En Argentina, cuando se llevó a cabo el debate del aborto, estaba en la canal de televisión la doctora Gina Brandolino, que es una eminencia en ciencia forense, eh, platicando con una representante del colectivo verde, de las feministas pro aborto, que es una actriz de televisión. Ella salió como representante ahí. Y la chica decía que dice, el aborto es una urgencia de salud, dice la actriz. El aborto es una urgencia de salud. Y le dice la doctora, ahí la doctora se ve que se calentó realmente, y le dice, eh, a ver, explícame cómo puede ser algo de salud una atención médica cuando en la cual entran dos personas y solo sale una persona viva. ¿Cómo puede ser eso salud? ¿Cómo le llamamos salud cuando a una clínica abortista entran dos personas sanas y sale una persona muerta y una persona viva? Eso no es salud, ¿verdad? No podemos llamarle eso salud, porque salud es salvar a ambas vidas, salud es procurar el bien de ambas, y ese es el deber. Cuando nos llegan a obligar a los médicos a hacer esto, yo tendré que renunciar porque yo hice un juramento y yo no falto mi palabra, dice la doctora. Yo juré que iba a trabajar por salvar vidas cuando fui médico. Y aquí nos están queriendo obligar por ley a que hagamos abortos, cuando contradice los valores tanto del juramento hipocrático como el juramento de Luis Lasaña, como el juramento de Ginebra. Entonces, se están olvidando muchos médicos de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede a veces más la ambición que la ética, desgraciadamente. Entonces, la enseñanza también de la crítica sociológica es hacerles ver, ¿verdad? A los que están obviamente en estos conflictos sociales, cuáles son los pros y los contras, y los principios que se están poniendo en juego, ¿verdad? Y lo que nos estamos llevando de rastras, ¿verdad? La vida de personas que estaban en desarrollo, ¿verdad? De niños que estaban en desarrollo o fetos que estaban en desarrollo, aun si fueran cigotos, aun cuando no se le pudiera calificar de persona, aun cuando no se pueda calificar ni siquiera de embrión, sino de cigoto, aún así es un cigoto humano que está en desarrollo, ¿sí? Que lleva un continuo que comienza, como dice la ciencia, en la concepción y terminará con la muerte. No hay nada mágico que esté ocurriendo que transforme que cambie a un cigoto, ¿verdad? De pronto a alguien con derechos. No hay nada mágico. Basta con que sea un cigoto de un fecundado que esté produciendo a un embrión que se vaya a convertir en un feto que vaya después a nacer como un bebé para que tenga dignidad humana. Pero se les ha olvidado hasta esto, ¿verdad? Porque han perdido la ética completamente. El principio de beneficencia, haré todo el bien posible. Es otro principio también del juramento de Hipócrates. Haré todo el bien posible. Ese principio se mantuvo también en el de Ginebra y se mantuvo también en el juramento de Luis Lasaña, ¿verdad? Que es otro juramento muy importante utilizado sobre todo en Gran Bretaña. Justicia, el principio de justicia, dar a cada uno según lo que merece. Ya se entiende muy bien a lo que nos referimos con ello. Y sabemos por qué no tenemos un país justo todavía. Porque aquí la gente no está obteniendo lo que realmente merece. Comenzando porque no tenemos el gobierno que merecemos. Solidaridad, principio importante que también se está muriendo. Y debe rehacerse la solidaridad, pero no como lo hacen en las redes sociales. Yo soy de los que tengo sentimientos encontrados. Cuando veo chicos que hacen grandes obras de sociales a través de las redes de Instagram, TikTok o Facebook, que llevan ayuda a gente trabajadora de afuera, que le salvan del día, le dicen, vaya abuelito, vaya a descansar, y le pagan todos los productos del día. Me parece que hay que aplaudirle, está muy bien. Sabemos que lo hacen también por likes. Creo que no debería de morir este tipo de experimentos sociales. Yo lo veo más como un experimento social que por verdadera filantropía. Ojalá que en su corazón, en ellos, exista realmente la gana de querer colaborar siempre.
Ojalá, y que estos ejemplos sirvan para motivar a otros a hacer lo mismo, porque cuando leo los comentarios en ese tipo de acciones solidarias, veo a la gente diciendo, ¿verdad? Incluso a veces les he comentado, porque veo gente diciendo, cuando tenga dinero voy a hacer lo mismo, dice alguien, y le digo yo, no es necesario ser rico para empezar a ser solidario. Es decir, hay gente que aún en la pobreza es solidaria, porque yo he ido a comunidades donde la gente campesina, aún en su carencia, tiene un amor tan grande, te sirve un cafecito, te regala pancito, te sirve un huevito frito con frijolitos y comes rico con ellos en la humildad de la familia, porque tienen un amor y un candor humano muy grande, tienen un espíritu solidario constante. A veces los de la ciudad, a veces pretendemos hacer grandes proezas y a veces con cosas tan chiquitas como esas, ¿verdad? Hacemos grandes cosas y grandes labores, porque de repente a la par de nosotros hay gente muy necesitada que no ha comido nada en ese día y con ese platito que le podemos dar ya tiene sustento diario, ¿verdad? Entonces, no esperemos ser grandes empresarios ni ser tampoco grandes magnates para empezar a hacer acciones sociales. Podemos ya comenzar a hacer un gran cambio social. Así que la solidaridad debe pasar de la pantalla al hábito, debe volverse algo constante en nosotros, cada vez que podamos, ¿verdad? Lo que nunca han hecho una acción solidaria, les aseguro que se van a sentir felices de haberlo hecho. Vivan esa experiencia, háganlo, sin que los obliguen, sin que les dejen la tarea como va a pasar en el tercer parcial. Háganlo de buena manera y no saben lo bien que se siente poder colaborar. Uno sabe que es poco lo que uno puede dar, pero se siente tan bien colaborar con el hermano, el ver el rostro agradecido del hermano, y uno a veces hasta uno se siente como contrastado, interpelado, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Se siente eh, se hace difícil verle los ojos, porque uno quisiera poder hacer más y a veces no se puede, pero con lo poco que se hizo, por lo menos hay que vivir con un poco de satisfacción. Lo triste sería nunca hacer nada, lo triste sería nunca darnos cuenta que hay alguien sufriendo a mi lado. Es que importante es abrirnos a la solidaridad como principio ético también y que nos ayuda a tener esta objetividad también necesaria. Dime, Giselle. Sobre eso, también uno siente como, se siente feliz porque ha hecho feliz a alguien también. O sea, la satisfacción más grande es ver cómo cuando uno ayuda a una persona, la ha hecho feliz también a esa persona. Yo viví una experiencia así en el colegio y fue algo muy lindo porque ayudamos a muchos niños que ellos son viven son huérfanos. Ujú. Entonces nosotros les llevamos comida, compartimos juegos con ellos y todo eso. Y ver cómo esos niños sonreían, se sentía tan bien. Esa no era tanto satisfacción de uno que fuera a decir a alguien más, ah, fui tal, ayudé a tal persona, sino de ver cómo ellos se sentían alegres porque ellos sentían que tenían a alguien. Al ayudarlos, ellos se sentían también importantes. Eso que no tenían en ese momento, pero se sentían tan felices que eso es lo que a uno lo hace feliz al final. Exactamente, es importante hacerlo. Miren, les quiero comentar un caso bien interesante ligada al feminismo. En Brasil hay una muchacha llamada Sarah Winter. Sarah Winter era una ex líder del FEMEN. FEMEN es una organización feminista que salen a las calles, se desnudan con pancartas para hacer oposición al gobierno. Y en aquel momento, pues Bolsonaro era el candidato preferible, hoy es presidente. Entonces salían a las calles a hablar contra Bolsonaro, se desnudaban, se ponían topless completamente, flores en la cabeza, ¿verdad? Orinaban a veces en la calle, en rostros en las pancartas de los políticos, tantas cosas que han hecho. Ella formaba parte de ese colectivo FEMEN, pero ella hubo un momento de cambio, un momento bien tremendo, donde ella pasó por un aborto, desgraciadamente optó por abortar, movida por sus amigas. Cuando está en la clínica abortista, las amigas no hicieron acto de presencia, la dejaron sola por completo. Ella corrió riesgo de morir ese día y al verse que aquellas supuestas sororas o hermanas, ¿verdad? Le estaban acompañando, e impulsando a abortarlo, ¿verdad? Quítate el peso de encima y todo. Después de darse cuenta de la hipocresía de dejarla sola, de no tener a nadie en ese momento, estar ahí en esa clínica de mala muerte, quizá ilegítima en ese momento, para abortar, ella sintió la hipocresía de este colectivo. Solo encaminan a la chica al borde del precipicio y cuando ya está en la orilla, ¿verdad?
solo la empujan y se van, ¿verdad? No les importa lo que pase en el abismo. Eh, Eso es lo que ella vivió, por lo cual ella se hizo la pregunta, ¿qué estoy haciendo? Empezó un cambio muy drástico en ella. Se acercó a gente incluso que también luchaba por las mujeres, pero esta gente era cristiana católica. Gente cristiana católica que tenía una forma de luchar por la mujer muy diferente, que hacían sociedades de la mujer, generaban pequeñas, ¿cómo se puede decir? Academias de costura, de confección, para empoderar verdaderamente a la mujer. Y a ella le encantó este estilo de ayuda de la mujer, que eso es lo que ella esperaba poder hacer en el colectivo. Y ella ahora sale en las redes sociales y pasa solo en redes sociales. Obviamente también trabaja en el gobierno de Bolsonaro actualmente, trabaja en el gobierno de Bolsonaro, trabajando por la mujer. Y ella dice que yo quería trabajar por la mujer y nunca lo pude hacer estando en el colectivo feminista. Una vez que salí de ahí, me convertí, se hizo católica, ahora es católica incluso, eh, y ahora sí estoy trabajando con la mujer como yo realmente quería hacer, ¿verdad? Haciendo el verdadero empoderamiento y ¿saben a qué se dedica hoy en día? A desenmascarar todo el juego sucio, ¿verdad? De las lideresas que están alrededor de estos colectivos, de cómo les pagan y financian para meter un montón de chicas, para producir el tema de las clínicas abortistas. Es un negocio redondo con las farmacológicas. Entonces se dedicó a desenmascarar esto y ahora da charlas sobre la situación que ella vivió. Busquen a Sarah Winter, vean lo que ella tiene que decir y vean lo que actualmente ella hace, que ahora sí trabaja por la mujer como tiene que ser. La verdadera solidaridad debe hacerse con acciones concretas, que decir cosas en las redes sociales, mucha gente habla. La realidad se debe notar cuando realmente podamos ver en la práctica lo que realmente es ser solidario. Es importante esto. El siguiente principio es subsidiariedad, que es el hecho de prestar apoyo, ¿verdad? Ese principio es un principio que también tiene la doctrina social, que es dar apoyo o subsidio, como se dice en el mundo latino, subsidium, apoyo a la gente. En este caso es un llamado también a las organizaciones gubernamentales, privadas, ¿verdad? ONGs, que realmente piensan en la sociedad, que también tenemos el llamado de ayudar a los que realmente están débiles en la sociedad. Porque una sociedad es como una cadena. Si hay un eslabón débil, ¿verdad? Toda la cadena pierde fuerza. Entonces, claramente, hay que levantar esos eslabones, hay que fortalecer esos eslabones. Porque si hay gente viviendo en la miseria, ese eslabón débil se puede convertir más adelante en la generadora de personas o de ciudadanos que no van a ser de beneficio para la sociedad, sino que van a generar los índices de criminalidad. Entonces, por eso hay que levantar al pobre de ser pobre, hay que levantar al miserable de ser miserable, hay que llevarles la ayuda necesaria. Y para eso las ONGs, el Estado mismo, tiene el deber, y también las iglesias, tenemos el deber de colaborar de una u otra manera para generar este fortalecimiento del más débil, para llevarle educación, trabajo, salud a toda esta gente, para que no vayan a tener necesidad de volverse también partícipes del crimen, porque eso nos va a dañar a todos, ¿verdad? Entonces, entendiendo esta práctica de subsidiar a la gente, entendemos por qué es beneficioso socialmente. Bien, vamos al aula virtual para colocar la contraseña final. Voy a mostrar en pantalla ahora la contraseña de salida. Permítame un segundito. Vamos a darle extender aquí y darle sociología. Hay contraseña de salida. Ya les digo cuál es. Es la palabra objetivo. Ya que estamos hablando de la objetividad, la palabra objetivo. Nos vemos el día de mañana para seguir viendo un poquito más estos principios de objetividad. Pase una excelente noche. Dime, Kelly. Tengo una duda sobre la tarea, sobre las encuestas, si las hacemos así en WhatsApp y las mandamos a las No, personas no, o no, las imprimimos. no. Tienen que ir personalmente a hablar con 10 personas distintas. Perdón, hablar Ah, ok, sí, porque en este momento no se encuesta, la encuesta es hasta el final, es el proyecto final. Entonces ahorita es presencial, es un sondeo ciudadano donde van a ir a 10 personas a preguntarle 10 problemáticas, y cada uno les tiene que enumerar 10 problemas que considera importantes a nivel de su localidad. nosotros las tenemos que apuntar lo que Ustedes ellos tienen que ir digan apuntando lo que ellos van dictando, sí. y con el nombre y la edad. Y con el nombre y la edad de la persona, y eso lo van a meter en un documento de Word y lo mandan como PDF. Ah, ok, gracias. Ok, bueno. Dime, Chris, creo que levantó la mano, o Aaron. Dime.
Te escucho. ¿El nombre de la persona sería el nombre completo o solo un nombre y un apellido? Creo que el nombre y apellido es suficiente. Sí. Ah, ok. ¿Qué le da? Ok. Lick, Dime. ahí en esa tarea solo se va a enviar con la portada, como Solo- dice ahí, solo la ¿verdad? No portada, lleva nada más, solo- ni índice. Exactamente, eso es la portada y las personas con su nombre, edad y los 10 problemas que cada uno dio. Bueno, Lick, muchas Ok. gracias. Ok, un gusto. Sí, Dime, una Nos pregunta. vemos, feliz. dime, Carla. O sea, Vemos. serían, al final tendríamos 100 problemáticas, Sí, porque exactamente. son 10 por persona. Exactamente. La idea es que entreguen 100 Ah, problemáticas sociales. ok, gracias. Aunque se repitan Y, algunas, no importa. Dime. pero no tenemos que hacer un resumen como No, de esta fue no, la más. no. Por Ok, ahorita no. Solamente para ir a ok, interesar, gracias. ver lo que la gente opina. Dime, Giselle. Podemos hacerlo en un cuadro. Es que yo lo hice en un cuadro. En un cuadro En de un Excel. cuadrito poniendo un... En un cuadro de Excel. Pues, No, o como un cuadro en de Word. Word. Ah, sí, te puedes enviar, Ujú. puedes enviar el cuadro después, sí, con portada. Sí, perfectamente. Ok, nos vemos, Lick. Ok, vemos.